Cuando nosotros terminamos la guerra mediante la negociación e impulsamos la negociación, teníamos claridad de que los anhelos, los objetivos de la transformación del país, sobre todo los objetivos económicos sociales, quedarían todavía pendientes. Hicimos un esfuerzo de que se creara un foro de concertación económico-social, que fue luego bloqueado. Entonces nos concentramos en los acuerdos de paz, especialmente en el esfuerzo de ponerle fin al terrorismo de Estado con que se había gobernado al pueblo salvadoreño durante todo el siglo XX. La persecución, la tortura, todo aquello que negaba los espacios de libertad política en el país, y que lo sé yo perfectamente. Si yo anduve aquí perseguido durante 30 años, Eduardo, conozco por dentro todo eso y fui capturado varias veces. La bandera era el anticomunismo de ese terror de Estado. Y aquí se declaraba comunista a todo el mundo, hasta Monseñor Romero estaba clasificado como comunista en la policía, en la guardia, en la policía de Hacienda. ¿Quién no fue durante el siglo pasado que tuvo alguna posición opositora señalado como comunista, perseguido? Entonces, nosotros teníamos la convicción de que la transformación de la sociedad para que el pueblo salvadoreño pudiera progresar no estaría completa si no se hacían cambios económicos sociales. Pero estábamos también claros de que alargar la guerra era ya chocando con la voluntad del pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño nos exigía a todos concertar la paz. Lo que había sido rechazado, la negociación, el diálogo, y había sido hasta objeto de persecución y de asesinatos en la primera parte de la guerra, tuvo que ser aceptada. Entonces, si tú ves los acuerdos de paz, que ya vamos a cumplir otro aniversario. El 10º, por cierto. Sí. El centro de toda la intencionalidad y de todos los objetivos es abrir los espacios democráticos, ponerle fin al método del terrorismo de Estado y abrir los espacios democráticos, desmontar las estructuras que sostenían esa maquinaria de represión. Consecuentemente con eso, el otro objetivo nuestro era transformarnos en partido político legal para continuar la lucha en ese espacio por las aspiraciones, los anhelos de transformación en el terreno económico-social que concuerdan pues con los anhelos del pueblo salvadoreño. Se pasó del campo militar aquí al campo político. Al campo político. Pero ¿eso qué significó? Que nosotros, como convertidos en partido, entramos dentro del sistema, manteniendo el objetivo de cambiar el sistema. Esto ocurría en un momento que en el mundo se producían dos fenómenos que golpearon mucho el pensamiento de la izquierda mundial. Uno, el derrumbe de aquel modelo estatista soviético, conocido como el socialismo real. Sí, así le decían, pero es más que todo el socialismo de Estado. Así lo califico yo porque eso es lo que lo diferencia de cualquier otro modelo. Se derrumbó. Al mismo tiempo, hay que recordar aquello, había un gran ascenso del neoliberalismo, que podía en ese momento mostrar vitrinas exitosas que resultaron momentáneas, y no solo allí, en Estados Unidos y Europa, en Inglaterra, sino que en América Latina, en Asia, ¿verdad? Podía mostrar eso. Chile, los tigres asiáticos. Chile, los tigres, aunque los tigres asiáticos no todos estaban
cumpliendo la línea neoliberal, ¿verdad? Entonces, era como una tenaza sobre el pensamiento de la izquierda. Bueno, hubo un escritor, un analista muy conocido, Fujiyama se llamaba, ¿verdad?, que declaró que había terminado la historia, que ya cambios no podía haber. O sea que el capitalismo pasaba a ser un sistema eterno. Eso golpeó el pensamiento de muchos. No se pudieron orientar, no pudieron hacer el análisis de lo que estaba pasando y no se hicieron preguntas fundamentales. ¿Cómo cuáles, Shafik? ¿Será cierto que el capitalismo es eterno? Que la comunidad, ¿cómo se llama? Que la humanidad esté ya condenada a soportar este sistema que le produce tanta pobreza, tanta exclusión. ¿Será cierto que así son las cosas? ¿O lo que está ocurriendo es que hubo un modelo de socialismo equivocado que llevó a errores graves y que por eso se derrumbó? Además, ¿qué hizo ese socialismo durante 70 años? Había que elaborar todo eso, había que hacer el análisis, porque también tuvo cosas muy positivas a pesar de esos defectos. Y ayudó bastante a la humanidad. En ese contexto de bipolarismo, por ejemplo, es que se pudieron liberar las colonias. El mundo colonial terminó así, que era un flagelo contra la humanidad. Un flagelo de explotación, de despotismo. Hay que recordar todo aquello y preguntarle a los que eran colonias en ese tiempo. Entonces había que preguntarse todo eso. Había que adoptar una actitud lo más científica posible, aunque teníamos emociones. Entonces hubo quienes en la izquierda, miren, en la izquierda se dieron como tres reacciones. Una, los que prefirieron meter la cabeza debajo de la arena, como avestruz, y decir, esos son los hechos que están ocurriendo, pero peor para los hechos, yo sigo pensando exactamente igual. Esos grupos se convirtieron en pequeños grupos puramente testimoniales que en sus países no tienen ningún peso. En todo el mundo. Esas son las fracciones legislativas minoritarias en diferentes países. Es que en la mayoría de casos esos grupos no llegaron a tener fracciones legislativas. Por esa actitud de negarse a analizar la nueva situación y analizar sus causas y sus proyecciones. Otros que con igual superficialidad dijeron, no, entonces todo aquello ya no tiene ninguna validez. Pensar que va a haber una sociedad, que podemos trabajar por una sociedad posterior y superior al capitalismo, ya no es viable. Entonces nosotros tenemos que pasarnos a lo que se llamaba pues pensamiento moderno, que era el pensamiento neoliberal, que tampoco es moderno, Eduardo, si esa es una repetición de viejas tesis liberales llevadas al extremo. Entonces liaron sus bártulos y se pasaron para allá, tratando de ser acogidos ahí. Y una tercera posición, una tercera respuesta a esos acontecimientos, dentro de la cual me incluyo yo, fue la de analizar con la mayor seriedad posible, buscando la mayor información posible, todo eso que había pasado, tanto las causas de aquel derrumbe como la pretendida eternidad del capitalismo y la pretendida eficiencia incontrovertible de los dogmas neoliberales. Y así construimos una posición. Ahora, Shafik, Yo tengo por escrito
análisis mío. Yo no quiero hablar de mí mismo, pero yo me jacto de que aquí en este país y en gran parte de América Latina yo fui el primero que hice análisis de aquel derrumbe y de hacia dónde íbamos. Y están por escrito, están publicados. Digo todo esto porque yo ayer estaba mirando a Facundo Guardado diciendo de que hasta los acuerdos de paz yo había sido como moderno, democrático, pero que luego había involucionado. Ahora, Chef, Entonces, si me permites una pregunta, sí, entendería que lo que tú contestar tu pregunta, no he terminado de contestar tu pregunta. Entonces nosotros entramos en el sistema con el propósito declarado en nuestros documentos, aprobados por todos en el periodo de negociación, de que íbamos a continuar la lucha por los ideales de transformación social. Entramos en el sistema con el propósito de cambiarlo, pero el sistema resultó que tiene capacidades de seducción, Eduardo. Eso lo tenía una cita aquí tuya de eso que lo tiene dijiste. Capacidades de seducción. Mira, el sistema premia a quien le sirve y te crea incentivos. Los mismos salarios que tenemos los funcionarios, pero han aumentado. Entonces, ser diputado, ser alcalde, ser concejal, es un atractivo fuerte. Y si eso lo que requiere es trabajar para que el propio partido te elija, entonces hay que ver cómo se hace base propia. Ya no es el partido aquel en el que lo que prevalecía es el debate de ideas. Y entonces empezó todo un truquerismo. A ver, ahora, aquí se interrumpe, el primer fraccionamiento fue el de Joaquín, ¿verdad? Sí, pero quiero hacerte una pregunta de fondo acá en lo que tú has dicho. Con lo que estás diciendo es que hay quienes perdieron su razón de ser. Su plataforma ideológica de la vida entera no la entendieron bien, no la analizaron y entonces automáticamente quedaron como en un limbo y ahí los atrajo el sistema. Esa es tu posición. Eso es, sí. ¿Cómo no? Entonces ibas a continuar. Ahora, cuando digo que el sistema tiene capacidades de seducción, incluyo todo. Incluyo estímulos morales, golpecitos en la espalda, invitaciones de todo tipo. Incluyo también dinero. Mire, y así apareció todo un capítulo dentro del partido que no conocíamos. El primero fue el de Joaquín. El 94. Sí. Y fue muy claro. Porque Joaquín calculó mal y creía de que el pueblo salvadoreño quería eso. Que él iba a salir, formar su partido y ese partido iba a transformar en una gran fuerza. Y que iba a tener una gran acogida mundial. Y él habló claro, se adhirió a las tesis neoliberales, tiene un folleto sobre eso. Si él ha tenido una virtud, fue el de decirle claramente a su partido, yo ya no estoy con el enfoque del partido, yo tengo este otro. Y se fue.